Bueno, Lord Arba hablará sobre otros dos pecados capitales el día de hoy. El orgullo, pride, es uno de ellos. Y la holgazanería o la hueva, la holgazanería, slot, la flojera. Verán, primero hablaré de la flojera. La flojera, slot, es un gran pecado porque se puede perpetuar, nos puede gustar el desperdiciar nuestra vida en no hacer lo que debemos de hacer. Verán, una cosa es el no hacer y solo hacer lo necesario, lo mínimo, para llegar al mejor lugar. Como los sabios, el arte de hacer sin hacer. Sin embargo, para ello debes de haber cultivado sabiduría. La gran mayoría no cultiva sabiduría, sino que no quiere hacer lo que tiene que hacer y prefiere hacer cualquier otra cosa o no hacer nada que hacer lo que se debe hacer. Y eso es muy peligroso, porque en la vida hay cosas esenciales y básicas que necesitamos de hacer para poder vivir, para poder seguir nuestro camino que Dios nos tenía preparado, porque así es la vida, la verdad, el camino y la vida, así son. Y la flojera, slot, hace nido en cada ocasión que uno evade las responsabilidades y lo básico que necesita para vivir, y se va acumulando y es muy difícil sobrellevar nuestras vidas cuando muchas cosas negativas se acumulan o muchos trabajos pendientes se acumulan por no hacerlos, precisamente porque queremos evadir nuestras responsabilidades o nuestros pendientes en el diario vivir, que de verdad son esenciales, ¿no? Porque hay unos que no lo son y otros que sí. Ahora, el no hacer algo productivo, trascendental, satisfactorio, que nos llene, que nos haga sentir plenos, el no hacer entra en la categoría de flojera y de slot, porque en sí no quiere verte mejorar. Es un pecado y por lo tanto te quiere destruir, como todos los pecados, y es de cuidarte mucho de eso, quien sea que seas, para que no termine con tu diario vivir una vez que se acumule todo en la vida, todo lo que no hiciste y tuviste que haber hecho. Una vez que se acumulan todas esas cargas y problemas y explota o se derrama el vaso, empieza a derramarse el vaso cuando se llena, y si no era agua y era otra cosa turbia, con pésimas intenciones, si no era agua cristalina y era turbio, pues se va a manchar el mantel, ¿no? Y para que salga es difícil, para que salga la mancha va a ser muy difícil. Si es agua, pues con suerte se seca. Te tomas el vaso y con suerte se seca y no se ve, no parece que la cagaste. Pero si era otra cosa, ahí va a estar. Entonces, entre más turbio está uno, más se notan los errores, aunque lo arregles, aunque te lo tomes el vaso. Total. Esa es una buena metáfora o anécdota, ¿no? Bueno, no es metáfora, es silogismo, ¿cómo decirlo? Similitud, sí. Total. Ahora hablaré del orgullo. El orgullo es un poderoso adversario de uno mismo. No es ajeno a uno mismo. Es algo que nace de uno mismo y se alimenta de nuestras acciones.
porque nos sentimos orgullosos de nuestras acciones, ¿no? Ahora, hay buenas acciones, pero aún así el orgullo que nace de buenas acciones es vanidad. Es bueno disfrutar, hacer el bien, pero no envanecerse. Y ahora el orgullo que nace de malas acciones es lo peor. Es la destrucción de todo y de uno mismo. Es muy peligroso. Una cosa es la vanidad, que poco a poco va sumándose y te va destruyendo el carácter y lo que eres, y terminas siendo muy inútil al final, ¿no? Por culpa de ese orgullo, en lugar de disfrutar hacer el bien y disfrutar los aciertos, pero con humildad. Con humildad puedes vencer al orgullo. Sin embargo, el orgullo que nace por los actos erróneos, equívocos y malos, ese orgullo es muy peligroso, porque destruye todo a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Y debemos estar muy conscientes de por qué no es bueno el orgullo. Es mucho mejor la humildad y estar agradecidos y disfrutar esos buenos momentos que vienen, y sonreír y reír, pero nunca envanecerse por las cosas que nos puedan provocar orgullo. Identificarlo de inmediato y no hacerle un altar a lo que pasó, ¿verdad? Porque así es como el orgullo hace nido en cada acción, tanto buena como mala. Ahí está, y es uno de los más peligrosos de los pecados que existen. Y una vez voy a aprovechar para hablar del tercero, ¿no? Del último, el séptimo, que es la ira, wrath, la destrucción. Como quien dice, la copa que se llenó demasiado y se derrama, y quiere de verdad que quien sea se la beba para ya destruir todo y terminar con todo. Algunos le llamaban el santo grial en malas manos, y otros le llamaban el séptimo y más peligroso de todos los pecados. Los Ashura llegaron a ese nivel. Buda llegó a ese nivel, tuvo que vencer eso. Es muy peligroso. Wrath es cuando absolutamente todos los pecados están presentes en uno y se desborda gran cantidad de energía en uno mismo, y quiere destruir absolutamente todo. Siente una gran necesidad de destruir todo. No le importa que sea lo que tenga que destruir, solo quiere destruirlo. Es muy peligroso. Wrath es muy peligroso. La ira es muy peligrosa. Nunca debes de cultivar lo que viene siendo la ira. Por algo existe ese término, ¿no? Mentira. ¿Saben? Mentira. O sea, mentir y la ira. Entonces, en el mentir colectivo de todos, cada error se va acumulando, y hay una copa para todos nosotros que al final se derrama y explota, y solo falta uno para que se la beba, se envenene y destruye todo. Por los pecados, por un solo hombre entró el pecado al mundo. Recuerden eso. Por un solo hombre entró el pecado al mundo. Es decir, destruyó a todos los pecadores. Porque el pecado solo destruye a los pecadores, no a los hijos de Dios, no a los que están con Dios, no a los que oran para bien. Ellos están en una misión trascendental, hermosa, divina, obrando por la luz de Dios que Dios nos dio. A ellos no los va a destruir, aunque dejen este cuerpo de carne y hueso algún día, porque tiene su fecha de expiración. Aún así, no los destruye, porque viven para siempre, porque conocen la eternidad que Dios nos dio, la vida eterna, la vida más allá del cuerpo de carne y hueso, del principio y del fin, y de todas las cosas. Pero es bueno cuidar la ira, porque todos
estamos llenando esa copa, el Santo Grial. Y la verdad es que solo uno puede beberla sin destruir al mundo. Y si le faltamos al respeto, el mundo se va a destruir. Porque si, deben de entender, es muy peligrosa. Bien se hablaba en el pasado de esa copa, de la copa del Santo Grial, que destruye el mundo en malas manos. Si en buenas manos, sigue siendo peligrosa y solo uno podía aportarla con dignidad, gracia y misericordia, inferidos y conferidos por Dios. Pues imagínense, ¿no? Si aún así esa persona tuvo que hacer tantas cosas para prevenir y evitar que el mundo se destruyese de esa manera, pues imagínense, en malas manos puede ser muy letal. La ira no la debemos de alimentar y tampoco debemos de mentir, porque eso se alimenta. En el mentir se va acumulando en algún lugar, dentro de nosotros y afuera de nosotros, la ira. Y va a llegar el día de la ira de Jehová. Ahí está escrito en la Biblia, donde iba a destruir todo a su paso, todos los pecadores. Iba a ir a venir por todo. Iba a destruir a esos pueblos, a esos pecadores. Los iba a hacer pedazos. Y hasta nos dijo cómo. Y esas maldiciones duran hasta la tercera y cuarta generación. Y toda esa maldad. Así que nunca hay que alimentar la ira. Hay que controlar. Bueno, no controlar. El control no existe. Es ilusorio. Hay que nunca alimentarla y dejarla ir. Dejarla en manos de Dios. Para que se haga cargo Dios de ella. Y no tengamos nosotros que llevarla, alimentarla y acortar nuestros días sobre la tierra. Como está escrito, porque Dios puso el bien y el mal sobre la mesa. Y uno trae vida y el otro trae la muerte. Entonces yo prefiero el bien y la vida que lo opuesto. Y esa es la verdad, el camino y la vida. Que son las tres hijas, ¿no? Las tres hijas tuvieron que contar la historia de los 7 hijos. Los 7 hijos eran esos, los 7 titanes, los 7 más poderosos que tuvo en aquel entonces, como está escrito en la Biblia. Y Job se describe bien. Tuvo esos 7, pero el potencial de hacer el bien y el mal estaba en ellos. Y si eligen el mal, se alimenta el mal. Y son los 7 pecados. Y si eligen el bien, es el mejor camino para vencer a esos 7 pecados. Y las 3 hijas fueron las que nos mostraron eso. Las últimas hijas que tuvo, las 3 hijas. La verdad, el camino de la vida, como está escrito posteriori en lo que Jesús hizo y en su caminar. Eso es todo.